Izquierda me acompaña el director deportivo de Atlético Nacional, Francisco Nájera. Francisco, bienvenido, buenas tardes, buenos días todavía. En esta cancha usted sí que entrenó para poder ganar lo que usted ganó. Y seguramente eso desde el 15 de diciembre es lo que está haciendo el cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimaraes con todo este grupo de futbolistas que hemos presentado. Así es, buenos días para todos. Realmente la preparación ha sido muy buena. Desde el 15 de diciembre, como lo manifestaste, el profe quiso anticiparse a poder tener una preparación con los suficientes días para llegar a ese primer juego, con concentración, con una cantidad de situaciones importantes para que el equipo llegara en su mejor condición, tanto futbolística como física, a ese primer juego que va a ser el jueves. Entonces estamos muy satisfechos con lo que ha sido la preparación, con la llegada de los jugadores, tanto los que no eran de la plantilla actual o que habían estado, como los que ya habían tenido participación, caso Hayen, que tuvieron ese proceso de maduración en otro club y que llegan a nuestra institución con todas las ganas de consolidarse aquí en Atlético Nacional, como lo hizo Brian Robina en su momento, como lo hizo Sebastián. Entonces es importante ver ese proceso de evolución, la cantidad de jugadores que tenemos formados en Atlético Nacional en nuestra plantilla actual. Eso habla muy bien del proceso de formación y cómo se está haciendo un proceso coherente. Es importante eso también señalarlo en cómo ha sido esa confección de plantilla y pues las ganas que tenemos ya de ver cómo ejecutan ellos todo el plan del profe en la cancha. Yo lo aprovecho antes de preguntarle otra cosa al presidente y fue esta nómina y sobre todo en cabeza del líder, del capitán del barco, el profesor Guimaraes, fue algo planificado, fue algo planeado por todos ustedes para poder que llegara un técnico campeón que abarcara un montón de cosas, varios ítems que ustedes dentro de la dirección deportiva, dentro de la presidencia, dentro de la junta directiva querían para Atlético Nacional. Así es, en la planeación de la nómina, evaluando cuáles eran las necesidades, comportamiento, rendimiento, llegamos a varias posiciones en las cuales nosotros sentíamos que teníamos que tener diferentes perfiles de jugadores, en unas experiencia, en otras jugadores de proyección que pudieran venir a apoyar el proceso. Esa planeación durante más de 3 meses, después con la llegada del profe Guimaraes fue terminar ese proceso, mostrarle cuáles eran los diferentes planes y empezar en esa consecución de los jugadores que podían llegar a esas posiciones con diferentes planes. Evidentemente el mercado complejo como ha sido, nos iba marcando el camino de por qué jugador podíamos ir, por cuál no, algunos se caían, otros continuaban, pero de esa lista que nosotros habíamos preseleccionado de jugadores de acuerdo a los diferentes perfiles, como lo mencioné, y necesidades de la plantilla, pues logramos hasta el momento confeccionar una plantilla muy competitiva. Nos faltaba un jugador que esperamos que llegue en los próximos días para poder terminar ya ese proceso de contrataciones y encarar lo que va a ser las competencias tanto internacionales como nacionales en este semestre. Cuando uno como defensor, Francisco, tiene jugadores jóvenes y tiene jugadores de experiencia, ¿cree usted que como defensor es la mezcla perfecta para un entrenador para seguir trabajando, puliendo los que ya están con esos que llegaron, por ejemplo, el caso de Danovis y de Jonathan? Sí, yo creo que es la mezcla perfecta, así lo ha demostrado la historia reciente, jugando Davinson con Alexis, por ejemplo, con Carlos Cuesta, un jugador de experiencia con un jugador joven y los otros que iban acompañando la defensa, porque ocurre algo en la competencia y es que hay un momento en el cual seguramente el jugador que es joven va a tener miedo, va a experimentar situaciones quizás que antes no ha vivido y es cuando se apoya en el jugador de experiencia. Muchas veces esa necesidad de tener a alguien que le diga yo ya viví por esto, yo ya enfrenté esto, venga yo asumo en este momento la responsabilidad y usted dedíquese a explotar y a entender lo que es la posición. Entonces esa mezcla no solamente en la posición de defensa sino en general en toda la plantilla, tener una columna vertebral de jugadores que tengan esa condición hace que el proceso de evolución, ese último estadio de evolución del jugador que está formándose se dé en fútbol profesional. Es que se lo digo porque cuando usted estuvo en Nacional, a usted le tocó jugar con Estefan Medina, que era joven, con Oscar Murillo, que llegaba joven, con Davinson Sánchez joven, Carlos Cuesta joven, Felipe Aguilar joven, siempre al lado de uno de experiencia, siempre esa buena mezcla que al final termina dándole tantos títulos a Nacional. Sí, en el momento de una confección de plantilla nosotros tomamos eso en cuenta. Ahora en esta posición, en otro momento, pues seguramente cuando yo era jugador pensaban en eso, en potenciar a los jugadores jóvenes al lado de un jugador que haya vivido todas esas experiencias a través de partidos, de estar en escenarios complejos y eso es lo que nosotros promovemos en esta plantilla. Creo que está muy balanceada, como lo dijo el Presi, y ya esperando que se vengan los retos de la temporada. En la gran mayoría de posiciones, casi
en todas, diría yo, hay jugadores de proceso de selección Colombia. Y eso seguramente da también una mayor fortaleza para el trabajo que se está haciendo, porque se está pensando en el presente y en el futuro. Sí, eso es uno de los de las cosas que queremos que ocurran en nuestra plantilla, tanto en fútbol formativo, obviamente en el equipo profesional, porque ese último estadio de estar en Selección Colombia, que es yo creo que el punto máximo, lo que todo jugador espera hacer, le da obviamente prestigio al jugador y también a la institución de poder tener jugadores de esa categoría. Llegar a la selección y especialmente en este momento la Selección Colombia no es fácil. En todas sus categorías hay una gran competencia y hay muy buenos jugadores, entonces eso es un plus que le da al jugador y pues esperamos seguir consolidando jugadores tanto en selecciones menores como en la selección mayor.